Y lo que yo quiero hacer en esta noche es empezar una serie de mensajes que le he titulado ¿Cómo vivir en tiempos de prueba? ¿Cómo vivir en tiempos de prueba? Y nuestra primera lección es viviendo con una actitud gozosa ante las pruebas. Este es el título de esta primera lección de una serie de aproximadamente 6 o 7, todavía no lo sé, pero mínimo 6 lecciones vamos a estar estudiando en cuanto a este tema. Viviendo con una actitud gozosa ante las pruebas. Una de las cosas que tenemos que tener en nuestra mente es que el Señor Jesucristo nunca engañó a ninguno de sus discípulos, ni tampoco nos engaña a nosotros, haciéndonos creer que al seguirlo a Él, todas las cosas iban a ser fáciles, sino todo lo contrario. Leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 33, que Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este capítulo 16, donde el Señor Jesucristo habla a sus discípulos y les ha venido hablando acerca del Espíritu Santo desde el capítulo 14, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y Él les hace esta exhortación y les dice que las cosas que Él les ha hablado son para que tengan paz, pero también advierte y nos advierte a nosotros en este día que en este mundo los creyentes vamos a tener aflicción, pero que en medio de la aflicción nosotros debemos de confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Ahora, ¿cómo entendemos este versículo? Necesitamos de entenderlo de la siguiente manera. En primer lugar, está la advertencia de que en el mundo va a haber aflicción. Pero la paz que nosotros tenemos en medio de la aflicción es saber que nosotros tenemos un ejemplo perfecto de uno que ha vencido al mundo, que ha sido victorioso en el mundo. El Señor Jesucristo tuvo victoria sobre todas las cuestiones de este mundo. El pecado no pudo contra Él, Satanás no pudo contra Él, Él vino a morir por los pecadores y Él cumplió su misión muriendo en la cruz y resucitando al tercer día y ascendiendo a los cielos de donde Él fue enviado por el Padre. Entonces, cuando nosotros vamos aquí, la frase que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, nuestra confianza en medio de la aflicción es que tenemos un ejemplo perfecto de cómo vivir una vida victoriosa en medio de la aflicción. Esta palabra que el Señor Jesús utiliza aquí, la palabra aflicción, significa prensar algo, ejercer presión sobre algo. Algunos sinónimos de esta palabra son tribulación, aflicción, problemas, angustias, persecuciones y estrés. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que cuando nosotros lo seguimos, por causa de seguirlo a Él, nosotros vamos a ser constantemente estresados, presionados, afligidos, angustiados por causa de la aflicción que vendrá sobre nosotros. Ahora, este no es un mensaje muy popular, ¿verdad, hermanos? Si a uno le dicen, si quieres venir y seguir al Señor Jesucristo, la promesa es que no solamente vas a recibir vida eterna, pero vas a tener aflicción. Cada cristiano estamos constantemente, hermanos, siendo presionados. Hace rato le preguntaba a los hermanos, ¿cómo se llaman esas herramientas que usan los carpinteros cuando unen dos maderas y les ponen el glue y quieren que queden bien prensadas? Y el mejor nombre con el que pudimos llegar son torniquetes. No sé si está correcto o alguno de ustedes conoce otro nombre, pero son esos torniquetes, usted le da vuelta para ejercer cierta presión. La idea es que las tribulaciones están constantemente sobre nosotros ejerciendo presión. Entonces, esto es lo que el Señor Jesús dijo. También el Señor Jesús dijo que todo aquel que deseara seguirlo tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Ahora, note lo que el Señor Jesús dice.
si hay alguno, dice el Señor Jesús en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, estos son los requisitos. Número 1, debe de negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirlo. 3 cosas que debe de hacer. La primera es que debe de negarse a sí mismo. Esta palabra negarse a sí mismo significa o implica no tener ninguna relación con uno mismo. Significa odiarse a sí mismo. Significa olvidarse de sí mismo, perder de vista los intereses de uno mismo. Es decir que si yo decido seguir al Señor Jesucristo, se me manda que me olvide de mis intereses personales y que me preocupe por los intereses de mi Señor. Esa es la primera condición, el primer requisito. La segunda es que tome mi cruz. Ahora, no dijo el Señor Jesús, tome su computadora y reciba todo el entretenimiento que quiera en esta vida. Nosotros vivimos en una era de entretenimiento, hermanos. Es increíble el entretenimiento en este mundo. Ustedes saben que el jueves pasado, creo que fue la semana pasada, el jueves, cuando esta compañía de Facebook acaba de sacar un teléfono para Facebook, que puedes tener, ya no tienen las aplicaciones ahí constantemente, sino que en un total movimiento, en pequeños cuadritos, están apareciendo fotografías de tus amigos, lo que tus amigos están poniendo, como si no fuera suficiente tener una computadora y estar en ella los jóvenes y que están pasando horas y horas y horas en Facebook. Ahora tienen un teléfono en el cual tienen Facebook a la mano. Y la filosofía es que no puedes separarte de Facebook. Entretenimiento. Sin embargo, el Señor nos invita a nosotros, nos dice, nos requiere que tomemos la cruz. La cruz es símbolo de muerte. Una persona que llevaba una cruz era un reo de muerte. No podía prometerle matrimonio a ninguna mujer con la que pasara en el camino. No podía buscar trabajo. No podía hacer planes. ¿Por qué? Porque tenía la muerte frente a él, básicamente. Entonces, el Señor Jesús quiere eso. Y por último dice, sígame negándose a sí mismo, sígame no queriendo tener ninguna relación con sus propios intereses, sígame como un reo de muerte, como uno que ha muerto a sí mismo, pero que vive ahora para Dios. Este es el cuadro que el Señor Jesucristo presenta. También en la Escritura se nos habla acerca de la vida cristiana como una lucha constante contra la carne, el diablo y el mundo. En esta lucha que nosotros estamos enfrentando constantemente, luchamos contra nuestra carne, es decir, la parte de nuestro ser, nuestra naturaleza que no ha sido redimida. Por ejemplo, nosotros leemos en 2 Corintios 5:17, ¿qué dice, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas han sido hechas nuevas. Pero cuando nosotros decimos, ¿qué hay nuevo en nosotros? ¿Qué hay nuevo? Hay nueva una parte espiritual, una parte que es inmaterial. Pero yo no veo nada nuevo en mi cuerpo, hermanos, yo no sé usted. No, esta carne está constantemente en oposición a todo lo nuevo que hay. Ahora, vea este cuadro. Nosotros somos personas que hemos sido regeneradas por el Espíritu Santo, hemos sido salvados, hemos recibido una mente nueva, la mente de Cristo, y sin embargo tenemos pensamientos, deseos que constantemente están en oposición a lo que somos nosotros. Pero se nos manda a luchar contra la carne de tal manera que nos dice Pablo en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué debemos de hacer con las obras de la carne? La Escritura dice, asesínalas, mátalas. Este para mí, hermanos, es un lenguaje de contienda, de guerra, de lucha, donde es la carne o soy yo. Y tengo que
hacer morir las obras de la carne, pero las tengo que hacer morir con los deseos del Espíritu. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que necesito, de la misma manera que el Señor Jesucristo necesitó cuando fue bautizado y que vino el Espíritu del Señor, fue llevado por el Espíritu al desierto, fue lleno del Espíritu al desierto, recibió el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que le agradara a Dios y no caer en las tentaciones del diablo. Satanás trajo tentaciones al Señor Jesús. Ahora, no me pregunte, hermanos, porque yo no sé, no le puedo explicar por qué Jesucristo, siendo Dios, necesitó el poder del Espíritu Santo. Yo no lo sé. Pero sé que en su humanidad encarnada, Él necesitó del poder del Espíritu Santo. Y la clave de su victoria sobre el pecado estaba en eso, en hacer la voluntad del Padre en todo momento, guiado por el poder del Espíritu Santo. Los escritores de los evangelios dicen que fue llevado por el Espíritu al desierto, y algunas versiones traducen en el poder del Espíritu al desierto. Y esto es lo que Pablo dice. Los creyentes tenemos una lucha constante contra nuestra carne, es decir, la parte de nuestra naturaleza no redimida, y en esta lucha no debemos de comprometernos con la carne, con sus deseos, sino que debemos de hacerlos morir. Todo aquello, hermanos, que viene a nuestra vida, que sabemos que es una obra de la carne, necesitamos de hacerla morir. No podemos tolerarla en ningún sentido. No podemos detenernos a hacer tiempo y estar ahí, sino que debemos de hacerla morir. Y eso es lo que la Escritura nos manda. En Efesios 6:11 se nos dice y se nos habla acerca de la lucha que tenemos contra Satanás. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Efesios 6:11 al 10. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los ataques de Satanás. Es decir, que nosotros tenemos un enemigo interno, que es nuestra carne, y tenemos un enemigo externo, que es Satanás, que está ahí peleando. Como discípulos del Señor Jesucristo, luchamos, hermanos, y tenemos que luchar contra estos enemigos. Pedro dice también en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, sed sobrios y velad. Las mismas instrucciones que el apóstol Pablo le dio a los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando los encuentra en Mileto, y les dice que velen por ellos mismos y velen por la iglesia. Y por último, en cuanto a los enemigos, tenemos el tercer enemigo, que es el mundo y todas las cosas que el mundo ofrece. No me refiero solamente a posesiones, sino a filosofías, maneras de pensar, que van en oposición a la palabra de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad, por ejemplo, si hablamos del aborto, que está tremendamente dividida, aún entre los cristianos. Algunos dicen, bueno, el aborto es necesario en ciertas condiciones. Y presentan casos y presentan razones en las cuales el aborto podría ser legítimo. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Génesis 9:6, que cualquiera que mate a otro debe morir, porque al que mató fue hecho a imagen y semejanza de Dios. También la Escritura nos dice que en las leyes en Éxodo, dice, si un hombre
golpea a una mujer embarazada y el bebé muere, dice vida por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro, en el vientre de una mujer, no está un feto, no está un embrión, está una vida, una persona. Y la sociedad piensa diferente. Y si nosotros corremos en la dirección de la sociedad, vamos en contra de Dios. Por eso nosotros no debemos de apoyar, en este caso, el aborto en ninguna forma, ni en pensamiento, ni en votos, ni en ninguna manera en la que se nos pueda presentar. En esta lucha, la Escritura nos dice también que el mundo está en constante atracción, buscando seducir nuestras almas. Hermanos, nosotros tenemos que estar alertas a esta lucha. No ignorar la lucha que estamos teniendo, la carne, nuestro enemigo el diablo y también el mundo con sus filosofías, con sus placeres. Como hemos visto, hermanos, nosotros tenemos esta lucha constante, esta lucha, esta guerra, y en Efesios 6:2, el versículo que estaba mencionando anteriormente, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo también dice en Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. ¿Ve lo que dice cómo se debe luchar? Luchar según la potencia de ¿quién, hermanos? De Dios. Colosenses 1:29. La cual actúa poderosamente en mí. Y en Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hay una lucha constante. Él está hablando desde una perspectiva pastoral donde hay una lucha por pastorear la congregación o las congregaciones que él inició, donde el Señor lo usó. Y en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice, exhortando Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, luchan contra nuestra alma, hermanos. Ahora, la pregunta que nosotros nos debemos hacer es la siguiente: ¿cómo debemos de vivir en medio de la lucha, de las pruebas que están viniendo constantemente a nuestras vidas? Vamos a ver 3 versículos en Santiago y quiero ver 3 cosas en este pequeño pasaje. Santiago 1, 2, 3 y 4. Si leemos Santiago 1, 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta es la exhortación de Santiago a un grupo de creyentes a los cuales les está escribiendo. Y si nosotros conocemos un poquito acerca del contexto de esos creyentes, en el versículo número 1 dice que esta carta está dirigida a los de la dispersación, a los dispersados, a los de la diáspora, judíos que habían sido expulsados de sus hogares y que estaban huyendo. Santiago escribe esta carta a este grupo de judíos dispersados, perseguidos por su fe en Jesucristo. Y hay 2 pasajes en el libro de los Hechos que posiblemente se refiera a estos judíos. No vamos a leerlos, pero quiero hacer una mención de ellas. La primera es en Hechos 7, donde Esteban es martirizado y comienza la persecución en Jerusalén. La segunda es donde el rey Herodes Agripa, en el capítulo número 8, comienza una persecución tremenda contra los cristianos. Posiblemente estas personas a las que Santiago está escribiendo, son ellos. Ahora imagínense que ellos han perdido sus hogares, posiblemente algunos sus familias, sus trabajos,
y están expatriados en otro lugar donde están comenzando una nueva vida, pero con el temor de que están siendo perseguidos. A ellos Él les aconseja que se sientan sumamente felices en medio de la persecución, de la prueba. Ahora, este consejo, cualquiera de ellos puede decir: sí, Santiago, como tú estás muy tranquilo en Jerusalén y no estás en la situación que nosotros estamos, porque todavía no había empezado la persecución para ellos. Sin embargo, ellos no creo que respondieron así, por lo que leemos en la carta. En primer lugar, Él les manda que reaccionen con gozo ante las pruebas. La reacción más común ante las pruebas que nosotros tenemos hoy en día, en primer lugar, es desesperación, quejas o desánimo. Y cualquiera de nosotros puede decir que ha experimentado alguna de las tres o las tres. Cualquiera de ellas. Sin embargo, Santiago nos dice a nosotros también hoy en día, porque esta palabra del Señor es para nosotros, que debemos de reaccionar conforme a la voluntad del Señor, y es reaccionar con gozo. En primer lugar, ¿por qué debemos de hacerlo así? Lea el versículo y dice: tened por sumo gozo. La palabra tened significa evaluar o considerar. Quiere decir, cuando una prueba viene a mi vida, no tengo que ver esa prueba como un enemigo del cual me tengo que deshacer inmediatamente, o buscar otra solución, o esperar que eso el Señor me lo quite inmediatamente porque no lo tolero, porque no lo puedo, porque no lo quiero, sino que tengo que evaluar la prueba que está viniendo sobre mi vida. ¿Por qué? ¿Qué tiene el Señor en mente con esta prueba de mi vida? ¿Qué quiere el Señor lograr en mi vida a través de esta prueba? Posiblemente quiere que confíe en Él más. Posiblemente quiere que me separe del pecado, si es que estoy pecando. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere, pero nos dice la Escritura que debemos de evaluar y de considerar el tener con sumo gozo. Debemos de gozarnos grandemente, de acuerdo a Santiago, porque la palabra ahí, sumo, significa grande, completo. Tener un gozo completo. Esto significa que este gozo está basado no en el dolor de la prueba, sino en lo que la prueba produce. Nadie en su juicio cabal puede decir que se está deleitando en una prueba, hermanos, porque las pruebas son dolorosas. Cuando son pruebas internas que vienen de nuestra carne, cuando son pruebas externas que vienen por aflicciones de un ser querido, que vienen tentaciones de Satanás, que vienen por querer seguir el mundo. Porque, hermanos, dígame usted, ¿qué es más fácil? ¿Nadar con la corriente o nadar en contra de la corriente? Cualquiera puede nadar con la corriente, es fácil. Pero en contra de la corriente es muy cansado, es muy difícil. Y la Biblia dice que nosotros vamos en contra de este mundo. El mundo va en una dirección, nosotros vamos en otra dirección. Entonces, necesitamos de entender qué es lo que el Señor quiere. La palabra que Santiago utiliza aquí, la palabra prueba, describe las cosas que ponen a una persona a prueba. Pueden ser cosas externas, como persecución, o cosas internas, como pruebas morales. Sin embargo, el cristiano debe de reaccionar con gozo ante estas pruebas. Quizá la primera cosa que viene a nuestra mente es decir, el por qué. Porque nadie en su cabal juicio puede brincar de gozo en una prueba, como ya lo he dicho anteriormente. Entonces nuestra respuesta, dice la Escritura, que debe de ser una respuesta gozosa. Quiero ver algunas escrituras que tienen que ver con esto. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo, escuche esto, Pablo se gloriaba en sus tribulaciones. Leemos en las Escrituras, en el libro de Hechos, y leemos
en la carta a los Corintios, donde él relata toda la lista larga de problemas y de aflicciones que sufrió por el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos la palabra paciencia, que la vamos a ver un poco más adelante, aquí en Santiago, la primera cosa que nosotros pensamos es en resignación, ¿verdad, hermanos? Pues ya me vino esto, me voy a aguantar. Sin embargo, esta palabra no significa eso. La palabra paciencia significa perseverancia. Perseverancia en medio de la prueba. Las pruebas producen en nosotros lo que produce el dolor del ejercicio en el deportista. Usted conoce la frase, en inglés es un poquito diferente, pero en español sería, si no hay dolor, no hay victoria. En inglés es no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Sí, no hay ganancia. Ningún deportista si va a correr una maratón, pero todos los días corre una milla, que jamás piense que va a poder competir en una maratón. Sin embargo, cuando se esfuerza, cuando persevera, cuando está constante, aún en medio del dolor que le está causando sus piernas, sus brazos, su corazón, su cerebro, todo su cuerpo, que le dice, no, ya, párate. Yo corrí, aunque usted no lo crea, en un tiempo. Y uno siente eso, sobre todo las primeras millas, siente que hay un punto en el que uno quiere parar, desistir. Pero si uno continúa, ¿qué es lo que pasa cuando continúa? El cuerpo se fortalece. Y la idea que tiene Santiago o Pablo es exactamente lo mismo. Cuando viene la prueba, esa prueba va a producir en nosotros una resistencia y una perseverancia que nos van a ayudar a continuar, a estar firmes en medio de la lucha. Y mientras más pruebas pasamos, más fuertes somos en el Señor. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La razón para gozarnos en la prueba se encuentra en los siguientes versículos 3 y 4. Y en esos versículos se dan las razones. En primer lugar, leemos el versículo 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Primero, nos dice que debemos saber que la prueba de nuestra fe produce ¿qué, hermanos? Paciencia. Si no hay pruebas, no se puede producir la paciencia en nosotros. Y esto es muy importante en la vida cristiana. Ya hice el ejemplo del ámbito deportivo. Si no hay dolor, no hay ganancia. Pero la idea que tiene Santiago es esta. Si no hay prueba, no hay perseverancia, no se produce la fuerza que se necesita para continuar adelante. La razón que nos da en ella es que nos debemos de gozar en aquellas pruebas que producen perseverancia en nosotros, porque estas nos dan el deseo, nos dan la fuerza de seguir en pie, combatiendo ante el adversario o adversarios internos, externos de nuestras almas, es decir, la carne, el diablo y el mundo. Algunas referencias bíblicas para reforzar este punto. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10, Pablo habla de su experiencia de una prueba y él lo llama un aguijón en su carne. Y él reconoce que este aguijón ha sido dado por Dios y le fue dado por Dios con el propósito de que las revelaciones no lo hicieran vanagloriarse. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una prueba, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y luego escuche lo que dice Pablo, entendiendo esto. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, que en medio de la prueba, cuando yo me siento desahuciado por mis propios recursos o por los recursos que otros me puedan brindar, ¿qué es lo que hago, hermanos? Acudir a Dios. ¿No es así? Allá voy. ¿No está usted en alguna situación en la que no le queda otro más que Dios? Solamente el Señor. Yo esta semana tuve la experiencia de hablar con dos personas diferentes y presentarle todos los argumentos para que piensen diferente. Y después de las conversaciones pensé, hablé con un muerto. No me queda nada, solamente Dios, que puede cambiar el corazón de estas personas. Solamente Dios. Pero si yo pienso que por mis argumentos o por la buena organización de la palabra de Dios y buenos argumentos puedo convencer y transformar la mente de un individuo, estoy mal, me equivoqué. Es el poder de Dios el que transforma a una persona. Es el poder del Espíritu Santo el que puede dar vida, el que puede transformar, el que puede cambiar. Sin embargo, yo no puedo hacer nada. Cuando entiendo eso, en mi debilidad voy a Dios. Y sin darme cuenta, en esa debilidad soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en mi autosuficiencia. Y eso es importante, hermanos. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que vengan las que el Señor quiera. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Ve lo que dice Pablo? Dice, ustedes, a los tesalonicenses les dice, ustedes tienen paciencia, tienen resistencia, tienen perseverancia en medio de las tribulaciones. Hermanos, nosotros en esta congregación necesitamos de aprender eso. Necesitamos de aprenderlo, comenzando por mí. A ser perseverante en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio del dolor. Necesitamos de aprender a ser perseverantes, hermanos. Y cualquier prueba que venga a esta congregación o que venga a uno de nosotros individualmente, tenemos que saber que viene de parte de Dios y tenemos que saber que necesitamos reaccionar con gozo, porque esa prueba va a ser en nuestra vida lo que nadie puede hacer por nosotros. Y es que Dios va a obrar, Dios nos va a santificar, Dios nos va a hacer más semejantes al Señor Jesucristo, y eso lo va a decir Santiago ahorita un poco más adelante. También debemos de entender que las pruebas son necesarias, porque de otra manera no recibiremos la recompensa. Hay una recompensa que viene, hermanos, por cada prueba. Pero si nos pasamos quejando, murmurando y lamentándonos, en lugar de gozarnos y clamar a Dios por su fortalecimiento en medio de las pruebas, no recibiremos lo que el Señor promete. Hebreos 10, 36 al 38. Hebreos 10, 36 al 38 dice, porque os es necesaria la paciencia. Fíjese lo que dice. Es necesaria la paciencia. Todo cristiano necesita paciencia. Ahora, ¿por qué? Porque para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Obtengáis la promesa. Sin paciencia no se obtiene la promesa de Dios. No se obtiene la promesa de Dios. Algunos predicadores contemporáneos se han equivocado en decir que Dios quiere que nosotros vivamos vidas llenas de deleite con todas las cosas que este mundo ofrece. No es así, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos semejantes al Señor Jesús cada día. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos para Él cada día.
Dios quiere que nosotros perseveremos en nuestra confianza y nuestros ojos puestos solamente en Él, cada día. No en este mundo. No en este mundo como muchos falsos maestros estimulan a sus oyentes o seguidores a hacer. Tú tienes que ser cabeza y no cola. Tienes que tener lo mejor y no lo peor. Tienes que tener los mejores puestos y no abajo. Tú tienes que ser el manejador, no el trabajador. Tú tienes que ser el patrón, no el empleado. Tú tienes que ser, todo es lo mejor de este mundo. Se les estimula a que busquen lo mejor de este mundo, que lo tengan y les hacen creer que porque son dignos. ¿Qué acaso no fue esa la mentira de Satanás? La proposición que le hizo Satanás al Señor Jesús. Mira, Jesús, si te pones de rodillas y me adoras, yo te doy todo esto que está aquí. Hermanos, el evangelio de la prosperidad es un evangelio satánico. Es la voluntad de Satanás, no es la voluntad de Dios. Seguimos leyendo versículo 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, si nosotros hemos sido llamados por Dios, si verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo, es lógico y es normal que nosotros perseveremos. Es lo normal. No se espera otra cosa de un verdadero creyente. El verdadero creyente tiene fe, persevera hasta el fin. No lucha contra la prueba, no deja de luchar y está constantemente. La perseverancia es una cualidad que demanda admiración en el hombre. Esto lo escribió un teólogo, Hendrickson, es un comentarista bíblico y escribe lo siguiente: la perseverancia es una cualidad que demanda admiración en el hombre. Positivamente, la determinación, la constancia, la perseverancia están entre las más nobles de las virtudes varoniles. Esta cualidad ejemplificada por Job no tiene nada en común con la resignación. Hay gente que piensa que al no poder evitar circunstancias angustiosas, deben de resignarse a ellas. Adoptan la consigna, lo que será, será. Pero mientras que la resignación es pasiva, la perseverancia es activa. ¿En qué forma es activa, hermanos? Si viene la prueba, la lucha a nuestra vida, ¿cómo perseveramos? Sometiéndonos al Señor. En la lectura de su palabra. Si hay algo que no lo entiendo, yo quiero ir más a la Escritura, hermanos. ¿Qué dijo Pedro en el capítulo 6? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La resignación, sigue diciendo Hendrickson, la resignación resulta en derrota. La perseverancia en triunfo. El cristiano persevera mirando a Jesús, autor y perfeccionador de su fe. Hebreos 12:2, Romanos 5, 3 al 5. El cristiano confía en que Dios vendrá en su ayuda, en auxilio, en la fuerza y el consuelo. Él sabe que Dios siempre responde a la fe y provee los medios para superar el periodo de prueba. El creyente que posee la virtud de la perseverancia se aferra a Dios con fe, persiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios y no puede ser alejado de su propósito de declarar y de servir a su Dios. Él tenía razón, hermanos. Sigue teniendo razón porque lo escribió. Entendiendo la Escritura, necesitamos de perseverar. La perseverancia, hermanos, debemos de entender que trae a término la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada prueba que viene a nuestra vida, cada prueba que el Señor
permite que venga a nuestra vida. Es diseñada y permitida por Dios. Todo, absolutamente todo. Nada es producto de la casualidad. Todo es la obra soberana de Dios. Al pasar la prueba y haber sido resistida, perseverando, somos perfeccionados. Esta perfección no tiene que estar libre de pecado o de la inmadurez espiritual. Cuando hablamos de perseverancia y de perfección, no estamos hablando, como aprendimos en el estudio de la santificación, de la doctrina de la santificación, que una persona llega a un punto en el que está libre de pecado. No, no existe eso, hermanos. Seremos libres de pecado el día que estamos en la presencia del Señor. En Mateo capítulo 10, versículo 22, se nos dice que como verdaderos discípulos se espera que nosotros perseveremos hasta el fin. Y esta es la enseñanza del Señor Jesús. Dice en el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. No está hablando de que la salvación se logra si perseveras porque te la ganas. No, está hablando de que la perseverancia es la marca de una fe genuina. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora, finalmente, el objetivo de las pruebas es que podamos recibir del Señor el ser fortalecidos y tener victoria sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, para ser más semejantes al Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:14 nos dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y escuche esto, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y escuche esto último, y habéis vencido al maligno. El Señor Jesucristo, en toda su vida terrenal, siempre venció al maligno, hermanos. Desde la tentación en el desierto hasta la cruz, donde dijo, consumado es. Y en la resurrección, cuando ascendió a los cielos, Él tuvo victoria sobre el maligno, sobre Satanás. Y la marca de los verdaderos creyentes que perseveran con gozo en las pruebas es que tienen victoria sobre las pruebas que vienen a su vida. ¿Qué pruebas están viniendo a nuestras vidas, hermanos? Ustedes las conocen. Tenemos pruebas como iglesia, tenemos pruebas personales, tenemos pruebas familiares, y nuestra actitud ante esas pruebas, hermanos, debe de cambiar. Tenemos que tener gozo, gozo, gozo sabiendo que esa prueba va a crear en mí una resistencia que necesito. Y esa resistencia, cuando tenga victoria sobre el pecado, voy a ganar el ser más semejante al Señor Jesucristo cada día. Esa es la meta, ese es el objetivo final. Esa es la meta, ser semejante al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8, capítulo 8. Dice ser más semejantes al Señor Jesucristo. ¿Cómo concluimos entonces? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante las pruebas de acuerdo al consejo de la palabra en Santiago? ¿Qué dice Santiago, hermanos? En primer lugar, hermanos míos, comenzando en el versículo número 2, se nos manda en este versículo que tengamos una actitud diferente ante las pruebas de la que usualmente nosotros sabemos tener. Dice en el versículo número 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego después, más adelante, nos dice a nosotros que hay algo que debemos de saber, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya hemos visto que la paciencia a la que se refiere aquí no es a la paciencia de resignación, que es pasiva, sino es a la fortaleza interna espiritual que se forma, a la resistencia. Hermanos, ¿no les ha ocurrido que cuando iniciaron su vida cristiana
les afligían algunas cosas de una manera, pero en lo que hemos ido madurando y creciendo, aquellas cosas que nos afligían al principio ya no nos preocupan. Si vienen, que vengan. Hermanos, ¿no les tocó tener un desacuerdo con un hermano y disgustarse, sentirse mal y a veces hasta pelearse y batallar para perdonarse? Pero cuando aprendimos a pedir perdón o a perdonar, ahora ya la ofensa del hermano ya no es tan dura como antes. Ya no se acaba el mundo. Ya no me quiero ir de la iglesia porque mi hermano me vio diferente. Ya no respondo con aquella liviandad que tenía antes para pelear. Ya no, hermanos. Ya he aprendido a guardar mi boca sabiendo que cuando uno abre mucho la boca, ofende constantemente. ¿Qué aprendimos durante ese tiempo? A ser perseverantes. Desarrollamos una resistencia interna que ahora nos ayuda a perseverar en cosas más difíciles. Y esto es lo que Santiago quiere enseñar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Y luego la meta es esta, que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Ya hablamos que esta perfección no se refiere a la ausencia de pecado en ningún momento, o perfección se refiere a la madurez. Cada día ser más semejante al Señor Jesucristo. Entonces, si tuviéramos que concluir nuestro estudio, ¿cómo terminaríamos? ¿Cómo concluiríamos? ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? En primer lugar, necesitamos de entender que las pruebas son inevitables, hermanos. Nadie las puede evitar. ¿Ha deseado evitar las pruebas? Yo sí, hermano, no sé usted. Ha habido momentos en los que digo, que no venga otra cosa, que no venga otra. Pero la Biblia me dice que van a venir. Entonces yo entiendo que las pruebas van a venir. Ya estoy preparado. Todos tenemos que sufrir pruebas y aflicciones en esta vida. Número 1, van a venir. Número 2, nadie se escapa. Nadie. Nadie. Así es que no envidie la vida de nadie. Todos vamos a pasar por pruebas. Algunos pueden ver a alguien muy tranquilo y puede decir, ay, si yo fuera como fulano. Lo veo que no tiene problemas. ¿Quiere conocer a algunos? Lo invito a mi casa y platicamos de algunas cosas. Después también necesitamos entender en esta lección que nuestra actitud ante las pruebas debe de ser de gozo. No de queja, no de murmuración, no de desánimo, sino de perseverancia en la lectura de la palabra, en la oración y en la comunión. Si se siente cansado, se siente atribulado, hable con alguien. Ayer que llegué al seminario, hay un hermano ahí con el que platico eso un poco, y llegué un poco temprano. Y yo le quería hacer una pregunta porque yo quería escuchar una palabra, tal vez de un poco de consuelo. Le dije, hermano, ¿cuánto tiempo tienes en la fe? Y me dijo, nací en un hogar cristiano, me dice, y creí en el Señor Jesucristo cuando era adolescente y toda mi vida estuve en una iglesia hasta que emigré acá a Estados Unidos. Le dije, ¿cómo fue la vida en tu iglesia? ¿Había dificultades? Dijo, no alcanzaría toda la tarde para platicar de las dificultades. Y luego me comentó algunas tribulaciones personales. Cuando yo escuché sus tribulaciones, yo digo, yo no tengo nada, hermanos, comparado a este hermano. No tengo tribulaciones, no he sufrido. Las cosas que él está pasando en este momento no las puede arreglar ni el dinero, ni siquiera la ciencia. No las puede arreglar nada, solo Dios. Solo Dios lo puede arreglar. Y no lo veo quejándose. Hay que aprender a estar con gozo. Ahora las pruebas van a producir en nosotros la resistencia que nos va a ayudar a perseverar en nuestra vida cristiana. Cada prueba, un escritor bíblico dice, démosle la bienvenida a las pruebas como amigas que nos fortalecerán para vivir nuestra vida cristiana. ¿Okay? Bienvenida. Pero ¿cuál es nuestra actitud, hermanos? Yo no sé la suya, la mía es, yo no la quiero.
ruego porque la quita el Señor. Pido al Señor, quítala, Señor, aléjala, Señor. Y digo, en momentos de espiritualidad y de madurez, digo, está bien, Señor, déjala hasta que quieras y hasta que se quede. Las pruebas producen esta resistencia. Dios quiere completar su obra en nosotros, hermanos. Ahora, ¿cómo debo de orar ante las pruebas? Me encontré con una oración en los Salmos. Las mejores oraciones están escritas en los Salmos, mejores que las oraciones de cualquier santo en esta vida. Salmo 138, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el salmista. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios, aquí sí, como dice Rick Warren, Dios tiene un propósito para tu vida. En eso tiene razón, porque aquí dice la Escritura. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, hermanos. Su propósito es que nos santifiquemos, que lo busquemos, que confiemos en Él, que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Pero la buena noticia es que Él va a cumplir ese propósito. Y la mejor noticia es que Él no va a quitar sus manos de ese propósito. Y para eso utiliza las pruebas. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos acerca del Señor Jesucristo? Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento y del padecimiento. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Si el Señor no hizo a su Hijo, no dejó que su Hijo viviera una vida libre de angustias y de pruebas y de tribulaciones, ¿cuánto más nosotros siendo pecadores, hermanos? Necesitamos padecer para aprender a obedecer. Bienvenidos a la fe cristiana. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra porque es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra abre los ojos de nuestro entendimiento y en este caso, Señor, ¿cuál debe de ser nuestra reacción ante las pruebas, Señor? Señor, gracias por las pruebas, Padre. Bendito y alabado sea tu glorioso nombre, Señor. Gracias por cada una de las pruebas, Señor. Te ruego, Padre, que tú envíes tu gracia y tu misericordia y tu fortaleza a cada uno de tus hijos en esta congregación, Padre. Y que nos dé, Señor, el poder pasar por medio de las tribulaciones con gozo, perseverando y esperando ver cumplir tus propósitos en nuestra vida, Señor. Que son el ser santificados y el ser más semejantes al Señor Jesucristo. Señor, al mismo tiempo te pido que tengas misericordia de nosotros, de algunas de las situaciones que hemos estado pasando. Que tú, Señor, hagas crecer esta congregación de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que podamos cada día ser más semejantes a ti, Señor Jesucristo. Que tú, Espíritu Santo, obres entre nosotros, Señor, y nos des el poder ser llenos de gozo, que es el fruto del Espíritu, en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Que la honra y la gloria sean para ti, Señor, y que tu nombre sea exaltado para siempre en tu iglesia. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.